sin los límites del poder y sus instrumentos jurídicos para limitar el poder y efectivizar los derechos a través del amparo, habeas corpus, habeas data y otros, no podríamos entender el control de convencionalidad. Primera coordenada es verlo como un proceso histórico y no como una creación pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro gran juez, orgullo de todos los mexicanos, nuestro querido maestro don Sergio García Ramírez, fue el primero que utilizó esta expresión en un voto razonado en 2003, y siendo presidente de la Corte Interamericana se estableció en el caso del Monacid Arellano por el Pleno de la Corte, y ahí nace el control de convencionalidad. Pero obviamente hay una carga histórica, evolutiva, que no se desprende de otro lado que la dignidad humana para efectivizar los derechos, donde está ahí este control de convencionalidad. Entonces, ahora sí pasamos a este control de convencionalidad en muy pocos minutos. ¿Qué hacen los jueces en 2006 de la Corte Interamericana? Ellos 5 años antes ya habían dejado de aplicar una ley. En el año 2001, en un caso emblemático de la Corte, que es el leading case de los casos de amnistía, el caso Barrios Altos, que era una ley de amnistía, ¿no?, en un periodo peculiar de Perú. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Esa ley de amnistía carece de efectos jurídicos ab initio, desde un principio. O sea, fíjense, retoma una idea que ya estaba en 1610, retoma una idea que ya estaba en 1803, retoma una idea que ya estaba en nuestro flamante juicio de amparo, que fue, sabemos que el amparo nace en Yucatán, pero se desarrolla luego a nivel federal, 1841, pero a partir de 1857 le damos una nueva fisionomía como un instrumento de protección constitucional y especialmente de derechos. Ahí está el germen, de tal suerte que en 2001 los jueces de la Corte Interamericana establecen un criterio muy fuerte, uno de los, incluso tan fuerte, que uno de los grandes comentaristas de derecho internacional, un internacionalista, medio alabando, medio criticando a la Corte Interamericana, Antonio Cassese, dice, es el primer tribunal internacional que se atreve a declarar inválida una norma nacional. Por regla general, en el derecho internacional hay un principio de la complementariedad, subsidiariedad, y hay un margen de apreciación para que los estados cumplan como deben de cumplir conforme a sus propios instrumentos internos. La Corte Interamericana en 2001 establece algo muy fuerte. Una ley que fue aprobada por un parlamento carece de efectos jurídicos por ir en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el corazón del sistema interamericano. Este es un tratado internacional vinculante que en materia de derechos humanos tiene una connotación diferente a otros tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos. Los tratados que no son en materia de derechos humanos son bidireccionales, en una ocasión, a veces tienen más partes, pero los tratados de derechos humanos tienen una connotación distinta que desde los primeros fallos de la Corte en materia de interpretación así lo vienen estableciendo. Con base en esa interpretación de 2001, de otros casos, 2003, de Guatemala, llega la Corte a establecer este criterio muy fuerte para el ámbito de los internacionalistas. O sea, por ahí estaba leyendo algunos comentarios de un juez de Estrasburgo, de la década de hace 10 años, que decía, bueno, los jueces de la Corte están locos, no saben derecho internacional. ¿Cómo es posible que le ordenen a un Estado a modificar su ordenamiento interno? Hasta el día de hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo hace de manera explícita, que es el homólogo al Tribunal Europeo. Y no lo hace porque no tiene una norma que se lo permita. Pero la Corte Interamericana tiene un fundamento jurídico que es el artículo 2 de la Convención Americana,
que habla precisamente de la obligación estatal de adecuación normativa. Esto es, toda la normatividad nacional debe ser acorde a la Convención Americana. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido más allá. No bastan los cambios normativos. Pueden cambiarse las normas, pero si la práctica sistemática a la violación de los derechos sigue siendo la misma, se sigue violando la Convención Americana. Es decir, para el cumplimiento de la Convención Americana se requiere no solamente que las normas, sino que la práctica, que es lo que cuenta, sea conforme a lo que soberanamente los estados, y en especialmente México con la Convención Americana a partir de 1981, se obligó a cumplir. Entonces, 2006 es una fecha emblemática para el control de convencionalidad, viendo los antecedentes que ya se dieron, históricos, pero también viendo que muchos tribunales nacionales en los años previos al 2006 ya estaban no solamente aplicando el Pacto de San José, sino la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tengo una lista de todos los tribunales, que no los voy a aburrir con eso, pero la Sala Constitucional de Costa Rica, República Dominicana, Perú, entre otros, Argentina, obviamente ya hablaban que no solamente obligaba la Convención, sino la interpretación derivada de la Convención por el único órgano jurisdiccional que establece la Convención, que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos órganos del sistema, Comisión y Corte. La Comisión está en Washington, la Corte está en San José de Costa Rica. La Comisión tiene funciones de promoción, difusión, protección, casos individuales también, pero no es un órgano jurisdiccional. La última interpretación dentro de la Convención Americana la realiza el órgano jurisdiccional, que es la Corte. Desde 2006 hasta la actualidad, en más de 30 casos contenciosos de 200, fíjense, la Corte tiene 38 años de existencia, pero ha sido un elemento, un motor, que coadyuva al fortalecimiento de los estados constitucionales y democráticos de derecho. No está diseñado para que todos los casos lleguen al sistema. Está diseñado para que un solo caso tenga una vocación transformadora, para que el caso Rosendo Radilla no solamente sea para México, sino que sea un elemento interpretativo de cambio estructural incluso para Perú, Guatemala, Argentina y todos los países que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana y por supuesto han suscrito la Convención. La Corte resuelve casos y a través de los criterios de la Corte Interamericana se resuelven casos en el ámbito nacional. Un ejemplo y con esto concluyo. En el año 2011 hubo una sentencia muy importante, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que era el único país de América Latina y de los pocos en el mundo que prohibían la fecundación in vitro. La Corte Interamericana declaró inconvencional esta prohibición que se había dado por una interpretación de la propia Sala Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en Costa Rica. ¿Qué sucedió? Que el año pasado, este año, en febrero de este año, la Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de sus propios fallos, o sea, ve si se cumple o no con la sentencia. Es un elemento diferenciador con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿qué hizo el gobierno de Costa Rica? A través de un decreto del Ejecutivo presidencial, reglamenta la fecundación in vitro y se la presenta a la Corte Interamericana diciendo cumplí con la sentencia. ¿Qué hizo la Sala Constitucional de Costa Rica? Declara inconstitucional ese decreto en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué hace la Corte Interamericana diciendo? Al momento en que Costa Rica nos entrega este decreto, se está cumpliendo con la sentencia de la Corte. Nosotros no podemos más que analizar si se cumple o no con la sentencia de la Corte y por lo tanto establece que es un obstáculo esa sentencia de la Sala Constitucional para el cumplimiento de la sentencia de la Corte. ¿Y qué estaba en el centro de todo este debate?
la esencia del control de convencionalidad como un instrumento de efectividad de los derechos humanos. Muchas gracias por asistir a este programa de SEI en Contexto. Esperamos que la próxima nos acompañe nuevamente.